Ok, bueno, sean todos bienvenidos al estudio de hoy. Es pues un privilegio compartir otra vez con ustedes. La semana pasada, pues la verdad es que Dios nos dio una palabra bien preciosa. Varios me escribieron al final del grupo y pues qué bueno que Dios les tocó y les habló, porque ese es el propósito, no salir igual. Aquí no venimos a entretenernos, sino a avanzar, a crecer, a poner en práctica lo que entendemos por teoría, a hacerlo una experiencia, ¿verdad? Em, Vamos a hacer solo un breve repaso de lo que vimos la vez pasada. Y pues vimos que nuestra jornada espiritual empieza en Egipto, hablando figurativamente. No estamos hablando en términos naturales, obviamente, pero Egipto simboliza el mundo. Entonces, cuando comenzamos nuestro caminar con el Señor nos saca de las tradiciones que hay en el mundo, la manera de pensar, la manera de vestirnos, la manera de... Bueno, es un proceso lo que el Señor quiere hacer, pero lo primero que hace es que nos trasplanta del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, dice la palabra. Y entonces nos pone en el desierto, que es donde empieza a formar hábitos. Nos pone en el desierto para que veamos cómo se marchita todo lo que nos daba gozo en el mundo, cómo se marchita toda amistad, toda alianza que había en el mundo que no nos edificaba. Por eso el desierto es un lugar árido, pero en la palabra vemos que en el desierto había mucha bendición. Había una roca que sacaba agua sobrenatural, que no era agua de esta tierra, era agua literalmente proviniendo de Dios. Entonces el Señor nos saca un agua que va a saciar nuestra sed, porque en el mundo nada lo pudo saciar. Y así hay muchas cosas en el desierto. Y por último nos lleva a la tierra prometida, que es Canaán, y eso lo vamos a estudiar hoy. La vez pasada pues les di una pequeña introducción y pues aquí vamos a estacionarnos un par de meses. Vimos que los hábitos, aquí hay varios, pero en el desierto son muchos. No me recuerdo si eran 32 jornadas donde Dios llevó a Israel y en cada jornada le iba enseñando un principio espiritual. Pero si las podemos resumir, estas son las más importantes y si practicamos estas, las demás caen por un efecto dominó. Entonces vimos el perdón. Mire, la gente que perdona es una gente que avanza. Si alguien no perdona, le cuesta mucho, tiene que ejercitarse en eso, porque si no cumplimos estos hábitos, es imposible que conquistemos Canaán. Es mentira, aquí yo no vengo a hablarles mentiras, vengo a hablarles la verdad. Tenemos que practicar esto, ejercitar el perdón. No importa si sentimos perdonar, sentirlo perdonar, solo que pasa algo sobrenatural, pero lo contrario, nunca lo vamos a sentir. Tenemos que levantarnos y empezar, Señor, yo perdono. No tenemos que sentirlo, pero sí saberlo. Señor, yo perdono a esta persona, yo lo perdono. No importa si pasamos orando 3 meses, 6 meses, un año, a veces va a ser rápido, a veces lento, pero yo perdono, Señor, yo bendigo. Eso tenemos que hacer. Eh, Ay, gracias por el recordatorio, solo hablando estoy. Eh, los hábitos del perdón, también teníamos la gratitud. Una persona sin gratitud no va a llegar lejos en su jornada espiritual y tenemos que agradecer por lo bueno. No sé quién llama ahorita, pero la gratitud, ¿ok? Eh, es fácil dar gracias en lo bueno, eso es lo más sencillo. Yo trabajé en una comunidad donde vivía gente pues muy pobre y cuando venía una bendición, una ayuda, cualquier cosa, ay, mi Diosito lindo, decía, hasta un besito tiraban al cielo. Y ay, es que qué Diosito tan bueno. Pero miren, venía un problema y era de alejarse del Señor, de enojarse, de mil cosas. Y eso es un ejemplo que te ahorita en mente, pero nosotros somos igual. Tenemos que crecer en gratitud, crecer en la lectura de la palabra. No tenemos que entender la palabra para empezar a leer. Usted solo abra la Biblia y empieza a leer. Si no entiende nada, pues dígale al Señor, abre mis ojos. Yo recuerdo cuando comencé en el cristianismo, pues llevaba mi Biblia a todos lados. Ahora pues hay teléfonos y eso pues lastimosamente es una herramienta, pero a veces un estorbo. Pero la leía y la y no entendí nada hasta que un día tuve un sueño y me recuerdo que me levanté en mi cuarto. Cuando me levanté miraba tan borroso y me ardían los ojos y empecé a tocar con las manos como que no podía ver, empecé a tocar buscando mi Biblia y no la encontraba y no la encontraba
hasta que en eso recuerdo que mis ojos, mi vista se empezó a aclarar. Dije, ya vi mi Biblia, está en ese escritorio. Y ahí Dios me habló y me dijo, vas a empezar a entender la palabra, vas a poder ver. Y me desperté emocionado, por fin, Señor. Después de meses que no entiendo nada, ahora voy a empezar a ver y la palabra se empezó a abrir. Y la oración, eh, pues la oración tiene que ser un hábito. Eh, si no tenemos ese hábito, pues no podemos avanzar mucho en oraciones como se conquista. Aquí hay una pregunta, dice, hay personas que cuando tienen problemas tienen actitudes de autodestrucción, comienzan a tomar o a hacerlo mal. ¿Por qué es esto? Lo que pasa es que cuando uno empieza a autodestruirse, es todo un proceso, pero en psicología, lo voy a explicar en psicología, después en lo espiritual. En psicología decían de que la culpa se posicionaba tanto contra nuestro yo, contra nuestra identidad, la aplastaba tanto que empezamos a tener actitudes de atacarnos a nosotros mismos, pero es por culpa. La autodestrucción es la pura culpa, la pura frustración, que al final también es culpa, ¿por qué no soy así?, etcétera, etcétera. Ahora si lo vemos en lo espiritual, cuando nosotros pecamos, tenemos errores o simplemente no tenemos las cosas que quisiéramos, la vida no sale como nosotros quisiéramos, viene el dragón y nos empieza a bombardear y nos abruma tanto que empezamos a golpearnos por figurativamente o físicamente. Esa solo es una forma solo estamos demostrando la imposibilidad de redimir nuestro enojo, de poderlo depositar en el mar del olvido. Es imposible. Esas son las actitudes de autodestrucción. Para llegar a ese punto es porque ya acumulamos 1000 cosas en nuestro camino. 1000 cosas, eso no se llega de la noche a la mañana. Es un trabajo de que la gente conozca la identidad que tiene en Cristo, lo valiosos que son, el perdón, que nadie los juzga y que Dios puede redimir cualquier error que hayamos hecho. Espero eso resuelva la pregunta. Luego vimos la palabra jornada, ¿verdad? Que era la 4550. ¿Verdad? Y que era un caminar, era levantar era poner tiendas, perdón. Y aprendimos que el Señor nos muestra que somos peregrinos, que no tenemos que aferrarnos a nada en esta tierra, porque todo lo que tenemos es temporal y que el Señor es bien cuidadoso enseñándonos que no se aferre nada de la tierra a nuestro corazón, porque en cualquier momento Él levanta el campamento y nos vamos y podemos dejar en el camino una empresa, un negocio buenísimo, amistades, 1000 cosas, un país, qué sé yo, pero entonces que nuestro corazón no se aferre a eso. El Señor en cualquier momento dice, es hora de partir. Incluso en la vida todos los cristianos dicen, ay, qué lindo ir al cielo, pero si ya les toca morir, ya no quieren. Estamos aferrados a la tierra, eso es. Canaán, pues vimos también la relación con reposo, ¿verdad? Que era una tierra de reposo. Y la conquista de Dios, y aquí nos quedamos. El Señor hacía caer su terror sobre los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Es el pecado que hay en nosotros. Hoy lo vamos a ver. Ok, hoy sí entremos. Conquistando Canaán. Aquí les puse esta figura. Se ve bien agresivo, un espartano, no sé qué puede ser. Y suena un poco exagerado. Pero si nos pudiéramos ver en lo espiritual, si pudiéramos ver al comandante de los ejércitos de Jehová, al Señor Jesús, en su faceta de conquista, créame que esto se quedaría corto. Lo he visto en lo espiritual, yo he visto las conquistas, las batallas en lo espiritual y es algo bien tremendo. Entonces vamos a conquistar Canaán. Veamos, hoy es un gran tema, esperemos que nos dé tiempo y si no, pues no nos da tiempo, no importa. Tampoco los quiero saturar. Aquí trato de hacer las prédicas cortas porque el cerebro tiene un lapso de atención de 30 a 40 minutos. Yo pienso que un tiempo prudencial 30 a 35, ya la atención empieza a bajar y ya ya es contraproducente. Vamos a Génesis 15. Versículo 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra.
desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Aquí, estas eran las naciones que habitaban en ese tiempo. Habitaban en la tierra de Canaán, pues el Señor dijo, ellos habitan, pero no importa, yo los voy a sacar y esa tierra va a ser de ustedes. Eso fue lo que el Señor les dijo. Ahora pongamos atención a todos esos nombres. Hoy no los vamos a estudiar, pero había naciones extranjeras. ¿Ok? Entonces yo les voy a dar esa tierra, pero primero hay que desocuparla. No va a ser fácil porque lo regalado no se aprecia. Génesis 22. Vámonos a Génesis 22. Y leamos el versículo 16, del 16 al 18. Solo corremos unas hojitas y vemos, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, pues los que ya conocen la historia, Dios le pidió a Isaac que lo sacrificara, pero solo era probándolo, no lo quería matar, solo lo quería arrancar del corazón. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí menciona dos cosas. En otros versículos lo menciona por separado, pero dice tu descendencia como estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. En, en otro capítulo, si no mal recuerdo, el Señor llevó a las estrellas a Abraham y la tradición judía oral dice que literalmente el Señor lo sacó de su cuerpo y se lo llevó afuera de la tierra. Eso es lo que dice. No está en la Biblia, pero no me costaría creerlo tampoco. ¿Por qué menciona estrellas del cielo y luego menciona la arena? Porque le estaba diciendo a Abraham, tú vas a tener dos tipos de descendencia. Una descendencia espiritual, que son los gentiles, que no nacieron de sangre, pero es un vínculo espiritual, y una descendencia terrenal, que es el pueblo de Israel. Gente que sí va a salir por una línea genealógica, por línea sanguínea. Nosotros somos esa descendencia que está en el cielo. Entonces nosotros vamos a heredar esa tierra. ¿Qué tierra? Ahorita lo vamos a ver. En la simiente, luego le dicen, tus simientes serán benditas todas las naciones. Y ahí entramos nosotros también. Esa simiente está en singular, si lo pueden ver. Vamos a Gálatas. Gálatas 3, versículo 16. Si voy rápido, hacemos pausa. Versículo 16. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a su simiente, la cual es Cristo. Cuando habla de las simientes, porque a través de Abraham iba a pasar la semilla de Jesús. Ahí empieza la genealogía hasta llegar al rey David, y después al rey David, a los padres de Jesús, ¿verdad? José y María. Ahí pasó la semilla de Cristo. Pasó esa semilla. Ahora nosotros, como les digo, somos la descendencia espiritual. Hay una canción de niños que dice el padre Abraham tiene muchos hijos, ¿verdad? Y tú sos uno, yo también. Pues, ¿de qué manera podemos ser hijos de Abraham? Obviamente, de manera figurativa. Es a través de la semilla de Jesús. Él es la simiente. Entonces, Dios le prometió a Abraham que él iba a poseer, que su descendencia, que su simiente iba a poseer la tierra prometida. Y nosotros, como somos esa descendencia, nosotros vamos a poseer la tierra prometida. ¿Por qué? Porque yo soy Luis y ustedes, ¿cómo se llame? No, porque Cristo está dentro. La descendencia de Abraham es Cristo. La simiente de Abraham era Cristo a lo que se refería. Y Jesús en nosotros va a conquistar. Y aquí hagamos a un lado nuestro nombre. Si nosotros creemos que nosotros lo vamos a lograr, no vamos a lograr nada. Es el Señor Jesús a través de nosotros, adentro de nosotros. Si hay alguna pregunta o algo, lo escriben.
Pero básicamente es eso. Entonces, la descendencia espiritual somos nosotros. Y veamos entonces, eso solo es para poner base, muchos ya lo saben, pero lo repasamos. Ahora veamos las dos circuncisiones. Eso fue con Abraham, que después pasó a llamarse Abraham. Vamos a Josué capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo del 2 al 5. Vamos a leer. Del 2 al 5. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los pueblos que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Entonces nos vamos a situar aquí. Aquí tenemos Egipto, desierto y Canaán. En el desierto y en Egipto hubo una circuncisión y luego hubo otra circuncisión en Canaán. Ahora, ¿qué es la circuncisión? Antes de explicar este versículo, entendamos qué es eso. Vámonos a Romanos 2, 28, 29. Y ahorita van a entender por dónde voy. Pues no es el judío el que lo hace exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón y en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Ok? Las mujeres pues no entienden qué es. Es decir, pueden tener la teoría, pero uno de hombre entiende perfectamente que la circuncisión. Bueno, no hablemos de cuestiones físicas o cuestiones del cuerpo. La circuncisión es un exceso de carne. Hay carne de más. Entonces el Señor quería circuncidar el corazón del ser humano. ¿Pero por qué hizo dos circuncisiones? Remontémonos al momento en que fuimos salvos. Ahí fue la primera circuncisión. Vino el Señor y circuncidó todo lo que estaba afuera. Los amigos que teníamos que no nos edificaban, las adicciones, vicios que teníamos, los malos hábitos que no teníamos, la música que escuchábamos, etcétera, etcétera. El Señor, cuando nos salvó, lo primero que hizo fue trabajarlo de afuera. Si alguien fumaba, bueno, ya no hay que fumar, man. Si alguien tomaba, ya no hay que tomar, ya no hay que ir a esos lugares, ya no hay que juntarte con esta gente, ya no hay que hablar de esta forma. Esa es la primera circuncisión. Lastimosamente, pues mucha gente se salva un día y a los 2 días ya regresó a eso. Pero el Señor eso es lo primero que empieza a trabajar, la circuncisión exterior. Y luego se pasa a la circuncisión interna, pero esa ya no es para cualquiera, esa ya es diferente. Y esa es cuando entramos a Canaán. Antes de entrar, el Señor nos empieza a circuncidar. ¿Y contra qué peleamos ahí? Contra los enemigos internos, contra cosas más sutiles que no son tan fáciles de ver, como por ejemplo una envidia. ¿Por qué me enoja que a aquel le está yendo bien? ¿Por qué me enoja que a aquel le pasó esta bendición? ¿Por qué empiezo a sentir esos celos, esos enojos? ¿Por qué me enojo que aquel tiene más plata? ¿Por qué por los enojos, un enojo tan sutil? ¿Por qué me enojó que aquel me viera de esa forma? Empieza el Señor a circuncidar cosas de adentro del corazón. Y ahí donde muchos cristianos pierden la batalla porque no tienen entendimiento de la palabra, de que el Señor es más fuerte que todas esas cosas y que adelante nosotros va el capitán de los ejércitos de Jehová. Muchos la pierden ahí. Y es cierto, cuando los espías fueron y vieron a los gigantes y vieron a los pueblos que habitaban ahí, dijeron, ¿qué vamos a poder nosotros? Somos como langostas delante de ellos. Entonces,
Pues nosotros cuando vemos a nuestros enemigos internos decimos, ¿y yo qué voy a poder contra eso? ¿Cuándo voy a poder cambiar? Si esto años lleva así, mi familia toda hace lo mismo. Si esa es una maldición generacional, ahí desmayamos nosotros. O se han puesto delante de un enojo tan profundo, yo no puedo perdonar, no sé si les ha pasado, pues creo que a todos nos ha pasado, yo no puedo. Y es cierto, cuando sea así, a tener razón, yo no puedo, háblese usted ahí mismo, no puedo. Pues el Señor es el que va adelante. Eh, entonces aquí los circuncidaron, regresemos a Josué. Eh, Josué 5, ¿verdad? Más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Ok, en el desierto, lo que nació en el desierto, dice, en el desierto nos van a empezar a salir mil cosas ustedes. Cuando el Señor marchita todo lo que estaba fuera de nosotros, empieza a salir nuestro enojo. Empiezo a poder ver que yo quería tener siempre el control, que yo quería mandar, que yo era enojado, que era celoso, o que me gustaba apachar a la gente. Empieza a salir todas esas actitudes que tenemos todos como seres humanos en el desierto. Por eso lo que nació en el desierto hay que circuncidarlo antes de entrar a la tierra prometida. Ahora entendemos por qué el Señor nos, en el lugar santo, equivale al desierto. Ahí nos pone a sojuzgar nuestras pasiones, sojuzgar nuestra carne. Porque si en el desierto no aprendimos esas cosas, no aprendimos a refrenar nuestra boca, no aprendimos a refrenar un gustito, cualquier cosa que no nos atrae, que nos atrae, perdón, pero que no es buena, no vamos a poder conquistar, porque los enemigos del desierto son bien chiquititos en comparación a lo que entramos a la tierra prometida. Entonces ahorita no se van a desanimar, ya no entro, pues mejor ahí nos quedamos en el desierto tan tranquilos. Miren, cuando entramos a Canaán es lo más precioso que puede haber en el Señor. Y ahorita vamos a ver unas cosas, no nos va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo definitivamente, y no importa, tenemos tiempo hasta el rapto. Eh, El arca del pacto. Ahora vamos a Josué 3. Regresemos un poco. Josué es de lo más emocionante, ustedes, cuando tenemos el entendimiento de lo que el Señor quiere hacer. Josué 3, versículo 9, del 9 al 13. Si hay dudas, con toda confianza, pregunten. Aquí estamos hablando de manera figurativa. Ok, en este tiempo el Señor no nos pide ir a echar al ejército sirio y al libanés. El Señor nos está pidiendo que las actitudes que hay adentro de nuestro corazón las podamos conquistar y vencer. Obviamente solo siguiendo a nuestro capitán, el Señor Jesús. Versículo 9. Josué 3, versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que Él echará delante de ustedes al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Saben por qué Dios puso sus enemigos? Primero, para que no confiemos en nuestra fuerza, y segundo, para que podamos ver que Jehová está en medio de nosotros, que Jehová, el Dios viviente, es un Dios viviente. Cuando usted pueda vencer uno de sus hábitos, de las cosas más enraizadas, van a poder ver el poder del Señor. Yo recuerdo la primera batalla que tuve contra mi inconsciente. Bueno, olvidé mencionar eso. En el desierto y en Egipto peleamos contra las cosas conscientes, todo lo que yo sé, lo que yo puedo recordar fácilmente, lo que yo estoy consciente que hago. Pero en Canaán ya empezamos a pelear con el inconsciente. Me recuerdo de la primera pelea que tuve contra mi inconsciente, era como que una bestia se había liberado dentro de mí, algo que no podía controlar. Y miren, yo por un momento pensé que no iba a lograr la batalla, que iba a desfallecer, que jamás iba a vencer eso. Pues ¿saben qué? Solo un enemigo tuve que vencer para entender que el Señor me puede librar de cualquier cosa. Hoy yo no tengo duda que el Señor puede transformar todo lo que hay adentro de mí, porque ya conocí que Dios está en medio de mí, en medio de nosotros. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Imaginen el momento, estaban a punto de cruzar, imaginémonos nosotros a punto de cruzar a la tierra prometida. El Jordán venía en todo su caudal y todos con dudas pensando, ¿y cómo vamos a cruzar eso? Seguro muchos con dudas.
Pues ya prepárense, porque aquí viene el arca, aquí viene la soberanía, aquí viene la cabeza del Señor Jesús. Pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan la soberanía, la cabeza, el gobierno de Jehová, Señor de toda la tierra, Señor de nuestro corazón, de toda la tierra de nuestro corazón. Cuando esas plantas de esos pies asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aquí hagamos énfasis en dos palabras. Jordán significa descender. ¿Y saben qué significa plantas? Las plantas de esos pies. Aquí se los puse para que me crean. La palabra, la raíz, la palabra es la 33709 en el hebreo. Dice que es hueco de la mano, pero dice figurativamente poder, pisada, palma, puñado, etc. Pero si nos vamos a la raíz es la 3721 en el hebreo. Y miren, significa abatir, adorar, caer, inclinar. Doblar es doblarnos delante del Señor. Eso significa la planta de los pies. Y Jordán significa descender. Para descender al Jordán, para entrar a la tierra prometida, tuvimos que entrar doblados, abatidos, adorando, con el rostro puesto en el piso, besando sus pies. Esa es la forma que entramos. Y han leído este versículo famoso. Deuteronomio 11, 23, 11. Vamos a Deuteronomio 11. Y regresamos a Josué. Lo voy a abrir en otra pestaña. Vamos a Deuteronomio 11. Versículo 23 al 25. Deuteronomio 11, 23, 25. Jehová también echará delante de ustedes a todas estas naciones y desposeerán naciones grandes y más poderosas que ustedes. Cuando vean sus enemigos, sepan que son más fuertes que ustedes, sépanlo. Pero el Señor nos va a ayudar a que desposeamos naciones más fuertes que nosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de ustedes, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre la tierra que pisaréis, como Él os ha dicho. Este versículo se ha malinterpretado de una forma. El pastor Eric contaba eso de que venía un médico, ¿cómo se llama? Un pastor, y ponía la planta de sus pies sobre revistas de helicópteros y decía, no, es que lo que pise la planta de mis pies. 10 años después no tiene helicóptero. Pero, ¿qué pies son los que iban a poseer todo? Lo que dice Josué, los que lleven el arca, los sacerdotes que lleven el arca. ¿Y qué es el arca? Es la soberanía. Los pies que vayan caminando poniendo la soberanía del Señor sobre sus hombros. Señor, si tú no quieres, yo no lo quiero. Señor, si tú vas por allá, yo también voy. Señor, si tú vas a la muerte, pues yo voy a morir. Los que lleven esa arca son los que van a poseer todo. Van a poseer lo que hay en el corazón. Van a poder echar a los enemigos. Esa planta, los pies se recuerdan que es adorar. Los que tengan la nariz, los que pegados al suelo, los que estén doblados, son los que van a poseer la tierra prometida, los que van a poseer la tierra que hay en nuestro corazón. Eso es, y esto se ha malinterpretado de una forma. La gente hoy quiere bendiciones, riquezas, fama, pero no quieren poner al Señor Jesús por cabeza de ellos. Ahora, ustedes saben que bueno, ¿cómo les explico esto? Había una estatura en el tabernáculo. Si alguien tiene dudas de esto, pues me puede preguntar después. Pero teníamos que crecer a la estatura del Hijo. Y cuando crecíamos a la estatura del Hijo, entonces podíamos entrar al ámbito del Padre. En pocas palabras, ¿verdad? Si es confuso, pues yo lo entiendo. Pero dice la palabra, nos enseña por principios que el trono del Padre es la cabeza de Jesús. Y cuando estamos nosotros
llevando el arca, lo que estamos poniendo nuestras cabezas a los pies del Señor, a los pies del Padre. Y por eso es que ya podemos entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿quién quiere entrar a la tierra prometida? Empezar a conquistar. La otra semana ya vamos a empezar a conquistar y vamos a enseñar cómo conquistar todo nuestro inconsciente, todo lo que hay en nuestro corazón, las envidias, los celos, los malos deseos, las avaricias, las malicias, todo eso lo vamos a vencer. ¿Por qué? Porque el arca va delante de nosotros, porque el arca tiene que ir sobre nuestros hombros y ahí vamos a ser reyes y sacerdotes, reyes que van a conquistar la tierra.